A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, laboral, contable, tributario, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Como siempre, vamos a hablar con profesionales de talla local e internacional, y en esta noche maravillosa tengo la presencia de María Inés de Vargas, porque queremos arrancar el 2022 hablando de temas laborales, recomendaciones de control interno laboral, y qué mejor comenzar con la experta en este ámbito tan importante que es el tema laboral. María Inés, buenas noches, ¿cómo estás? Y como siempre, arrancando contigo este periodo fiscal en el ámbito laboral, con tus explicaciones tan sencillas, tan, yo diría, contundentes, para hablar sobre el tema laboral, estas recomendaciones que tú siempre nos haces de una manera precisa, sencilla. ¿Cómo estás, María Inés? Buenas noches con todos. Muy bien, Cris. Para mí siempre es un agrado, un privilegio poder contar con ustedes en este día. Siempre para mí es un placer, un privilegio. Y a las órdenes para cualquier inquietud que puedan tener en los aspectos laborales, que como siempre les he dicho, son tan importantes en el ámbito de las empresas, de los empleadores. Mira, María Inés, son muchos temas que nosotros queremos conversar contigo. Siempre el ámbito laboral es un ámbito, yo digo, fundamental, la relación patrono-empleado, una relación que yo siempre digo como el matrimonio, hay que cuidarla, hay que fomentarla y sobre todo hay que mantenerle en el ámbito de la legalidad, y la legalidad en nuestro país, en el ámbito sobre todo privado, hay un código del trabajo que hay que cumplirlo muy bien, tanto como patronos, pero también como empleados. Comencemos a hablar de un tema que creo que no hemos abordado en nuestros programas, y a mí me han preguntado mucho, pero mucho, sobre todo los empleados. Hablemos de los subsidios. No hemos topado este tema, María Inés. Hablemos de los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios que existen actualmente en nuestro Código del Trabajo y que tenemos derecho los empleados en relación de dependencia? ¿Qué te parece si hablamos de los subsidios y luego podemos hablar también un poquito del tema de las famosas provisiones que en el año 2021 realizamos y que quizás en este año ya no tenemos ese tema de la deducibilidad? Pero comencemos con los subsidios, María Inés. ¿Qué son los subsidios? Claro que sí, Cris. Bueno, los subsidios, cuando hablamos siempre nosotros como trabajadores, le asociamos con una parte monetaria, ¿sí? Que tiene que darnos, y ahí hay que tener claro quién. Entonces, en este sentido, como tú dices, primero tenemos los subsidios por enfermedad, y también tenemos los subsidios por maternidad. Una de las cosas muy importantes, que es creo el primero que deberíamos topar, es producto de esta pandemia. ¿Qué ha pasado? Que, como sabemos, muchas de las personas se han enfermado. Hablemos de este último periodo, en lo que es Navidad, como tú sabes, hubo un disparo en lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID. Entonces se generaron muchas solicitudes para aplicar a los subsidios monetarios. Entonces, en este sentido, vamos primero por la parte de la enfermedad. Tenemos para los trabajadores, y aquí hay que hacer una aclaración, cuando el médico le da un certificado de reposo médico, a este es el que tiene derecho el trabajador. Si le da 10, 15, 20 días, dependiendo lo que se acostumbra a dar, tomando punto referencial especialmente por lo que es COVID.
Ya. Entonces, en este sentido, voy a tener derecho a un subsidio monetario. Pero cuando me da a mí el médico solo aislamiento, entonces eso no tiene derecho a ningún subsidio monetario. Y es una de las inquietudes que se han estado presentando, porque los trabajadores se acercan, ya vamos a comentar un poquito al IES para ver si es que tiene derecho, y dice, vea, lo suyo no es enfermedad, lo suyo es reposo médico. Entonces, aclaración primero es por los subsidios de enfermedad cuando le mandan reposo médico. Ahí viene la primera aclaración para que todos estén claros de esta diferenciación entre lo que es un reposo y un subsidio. Bueno, el reposo médico va de la mano con el subsidio. Perfecto. Y el aislamiento, ok. Y ahí es cuando yo reposo digo, y aislamiento. Correcto. Entonces ahí es cuando el empleador se pondrá de acuerdo con el trabajador, y si sus funciones se aplican, pues a mandarle a lo que tiene que ver un teletrabajo, un control ya por medio del empleador, porque está haciendo aislamiento, obviamente por la integridad y seguridad del resto de sus compañeros. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a la parte del subsidio monetario por enfermedad. Los 3 primeros días, vamos a suponer, y tomemos el caso del COVID, ¿sí? ¿Ya? Usualmente los médicos han estado mandando 10 días, ¿sí? Entonces, los 3 primeros días, esto no cubre el IES. Esto quiere decir, ¿quién va a cubrir? Estos 3 primeros días, de acuerdo al Código de Trabajo, a este artículo 42, y si no estoy mal es el numeral 19, dice que en el caso de que no cubre el IES, el empleador tendrá que pagar el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 50% es a cargo del trabajador. Por costumbre, porque me han preguntado, Marines, ¿pero qué pasa a mí si me pagan en la empresa? Si es que el empleador le paga por costumbre o porque quiere hacerlo, ¿verdad? Quiere beneficiarle al trabajador, listo, no pasa nada, y más bien yo, como le digo, se dice, muchas gracias, señor empleador, porque me están pagando. Correcto. Pero si el empleador no le paga ese 50%, ¿sí? Solamente le paga lo que me dice el Código de Trabajo, tampoco estaría incumpliendo el empleador. Obviamente el trabajador se ve un poquito afectado, pero no hay incumplimiento. Y estaría cumpliendo lo que dice el artículo 42 del Código del Trabajo, obligaciones del empleador. Correcto. Luego, del día 4 al día 10, si en nuestro ejemplo, estos valores son cubiertos en un 75% por el IES. Y ahí me vas a decir, ¿y el 25% cubre el empleador? ¿Es obligación del empleador? Y la respuesta realmente es no. Este 25% realmente es a cargo del trabajador. Igualmente volvemos a la costumbre. Por costumbre, ¿qué hacen los empleadores? Pagar el 25%, pero volvemos a lo mismo. Si el empleador no quisiera hacerlo, si el empleador no pagar este 25%, tampoco hay incumplimiento. Porque solamente nos dice este 42 que tengo que pagar cuando no cubre el IES el 50%. Muy bien. Y estamos cumpliendo exactamente lo que establece el Código del Trabajo, nuevamente en el artículo 42, obligaciones del empleador. Así es, y mira, y lo que tú estás hablando es lo que está pasando por estos casos que hoy estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19. Es muy correcto. Bien. Ahora, si nos vamos también, ¿qué pasa con la maternidad? ¿Qué pasa con la maternidad? Ahí es diferente. ¿Ya? Ahí es diferente. La mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas, 84 días por el nacimiento de su hijo o hija. Entonces, en este sentido, para tener derecho, sí, la mujer trabajadora posterior al parto debió haber tenido 12 aportaciones o imposiciones. Sale a dar a luz y desde el primer día cubre el IES. ¿Cuánto? El 75%. Y ahora sí, ¿qué pasa con el 25%? Este sí es obligatorio de parte del empleador. O sea, aquí sí no puede decir, bueno, como no es obligación, en ninguna parte no. Aquí sí debe cubrir el empleador el 25%. ¿Y qué pasa si la trabajadora no ha llegado a cumplir las 2 imposiciones? Porque a lo mejor fue su primer trabajo y recién vino casadita. Y de hecho pasa en varios casos. Mucho. ¿No es cierto? Yo ya no voy a tener como trabajadora derecho a este subsidio por parte del IES. Sin embargo, por obligación del Código de Trabajo del 153, yo como empleador tengo que pagar esas 12 semanas, esos 84 días.
lo que siempre pretende el Código de Trabajo es proteger, cubrir tanto al bebé como a la mamá. madre. Entonces la mamita nunca pierde. O cubre el IES, o cubre el empleador. 75 y 25 el empleador, y si no hay esa cobertura, el empleador tiene que cubrir al 100%. En este caso es muy diferente lo que es el subsidio de enfermedad al subsidio de maternidad. Mira, y esto es lo que realmente muchos de nuestros televidentes y muchas de las personas que nos siguen en redes sociales querían que María Inés de Vargas pues explique esto de los subsidios de enfermedad, de maternidad, porque realmente es un tema muy importante y que está de cierta forma un tema que debe enterarse, tiene que manejarse, porque está dentro de nuestra legislación laboral, dentro de nuestro Código del Trabajo, que tiene sus propias particularidades cada uno de estos subsidios y que tenemos derecho, porque somos empleados en relación de dependencia. Y que, como tú bien lo dijiste, hoy por hoy con esto de la pandemia de la COVID-19, pues se ha dado de una manera mucho más frecuente que antes. Así es, lastimosamente esta pandemia nos ha golpeado y sigue pasándonos todavía factura. Por ejemplo, mira lo que pasó entre diciembre y enero, colapsó el sistema del IES por tanta presentación de certificados. Entonces en esto hay que reconocer ya hábilmente el IES dijo, ok, ya no voy a recibir solo los certificados porque tenemos que presentar los certificados para que el IES los valide. Entonces habilita la herramienta también para que se lo pueda hacer en línea, ¿no es cierto? Cuando el reposo es hasta 30 días. Entonces eso es también algo que hay que reconocer del ente de control que se ha ido agilizando, correcto. Se ha ido adaptándose a las nuevas condiciones que nos ha tocado pues vivir, que nos ha tocado pues generar con todas estas circunstancias pues que lamentablemente nos ha tocado vivir como país y como mundo. Mira, qué interesante. ¿Qué recomendaciones, María Inés, crees que tenemos que considerar los patronos comenzando este 2022? Porque es un nuevo periodo fiscal, el Código del Trabajo está ahí, todavía no se ha implementado ninguna reforma, estamos trabajando con las condiciones iguales a las del 2021, pero quizás algún patrono que nos está mirando, algún empleado que nos está mirando, y que sé que este programa en esta noche y que en redes sociales se replica pero de una manera increíble. Estamos comenzando. ¿Cuál es la primera recomendación que tú le darías a ese patrono que a lo mejor está recién abriendo su negocio, a ese empleado en relación de dependencia, que nos evite riesgos a veces innecesarios, porque estamos en esta relación que yo siempre vuelvo y repito, es como un matrimonio que hay que cultivar? ¿Cuál es la primera recomendación? Claro que sí, Cris, y en efecto, yo diría, hay que mantenerlo tomando tus palabras como un buen matrimonio, sí, llevando todas las cosas correctas. Entonces, lo primero que deberíamos dar es cumplimiento a la normativa. Entonces, ¿qué normativa tenemos que estar presentes y que van ligadas? Tú muy bien lo sabes porque eres experta tributaria, como siempre he dicho, la mejor del país. Dar cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno en materia laboral. Dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Social por los trabajadores y lo que tiene que ver al Código de Trabajo. Tú bien lo sabes, en caso de una determinación por parte del IES en la materia de nómina, se va a lo que es la Ley de Seguridad Social y es importante entonces dentro de las recomendaciones. Siempre desde un inicio tenemos que ir validando nuestras bases de aportación al IES, que deben ser iguales a las que tenemos en los roles y a lo que también vamos a generar para materia tributaria. Es decir, vamos a ir cruzando las planillas del IES que nosotros ya nos bajamos con los sistemas que son muy buenos y ágiles, con nuestros roles e ir acumulando. Esto no quiere decir que la misma base de aportación sea la misma base grabada, tú bien sabes, son diferentes, pero son los primeros cruces que en determinado momento rentas nos hace. Y hay una cosa importante que considerar, que ya no solo es rentas, es también el IES. El IES está haciendo los cruces de estas bases y también nos está revisando. Porque existe una normativa tributaria que está muy claramente definida, que lo que no se aporta al IES y es materia grabada, pues es gasto no deducible. Y tú como experta laboral que eres, y obviamente yo como parte tributaria, sabemos que es un gasto no deducible. Si es una remuneración normal y pecuniaria no aportada al IES, es un gasto no deducible, y tú lo acabas de decir también. Exactamente, entonces mira, ahí tenemos ya la contingencia, como digo, tributaria. Luego viene el IES y me dice, vea,
a mí también no me ha cumplido, entonces glosa por parte del IES. Y no descartemos que en algún momento también, si el trabajador sabe que no estoy aportando sobre lo que le corresponde, que en un determinado momento pueda tener un juicio laboral. Correcto. Entonces es importante cumplir. Otra de las cosas importantes que debemos también nosotros es acostumbrarnos no solo que llegue fin de año para hacer nuestra probita, por ejemplo, la famosa del BOS o del 14SS. Exacto. Es importante irla haciendo mensualmente, Mes a mes. planificarlos mes a mes de tal manera que el empleador que sí quiere, si tiene un excedente de este 20%, tenga la posibilidad de saber si es que sí lo va a aportar para no tener el gasto no deducible, para no tener la contingencia tributaria y laboral, pueda ir planificando mensualmente. Para las personas que no sepan cuál es esta prueba, es la prueba del artículo 14 de la Seguridad Social, que las exenciones al IES no pueden superar el 20% de la materia gravada. Y Marinés, te comento algo, esa prueba ya no solo hace el SRI, hace el Ministerio del Trabajo, hace el Instituto de Seguridad Social, porque antes como que era que una prueba solo la hacía el Servicio de Rentas Internas en procesos de determinación. Ahora hacen también los otros dos organismos, como es el IES, como es el Ministerio del Trabajo, la famosa prueba del artículo 14 de la Seguridad Social. ¿Qué te parece? Que es muy interesante y era algo de esperarse. Recordemos que todos los entes de control van también avanzando, ¿no? Cruzando información. Van cruzando y ellos también se van actualizando y modernizando. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir un paso, y más que ir a la parte, yo te diría, estar un paso adelante. Así es. De tal manera que cuando me vengan a revisar, listo, yo ya cumplo con todo y me evito de cualquier... ¿Cómo le llamarías a eso? ¿Control interno laboral, auditoría laboral? ¿Cómo le llamarías a esos procesos? Yo te diría que es un mix de los dos. Es un control interno laboral con una revisión laboral que tenemos que hacernos nosotros mismos, partiendo por los empleadores, las mismas empresas o las personas naturales. Empleadores, contadores, auditores, hay que estar actualizados, capacitados, para que se pongan pilas, para que se pongan MacGyver, Power Contadores, Power Empresarios, que no tengamos glosas, que no tengamos riesgos, ¿no es cierto? Hay que estar siempre online, como tiene que ser. Es correcto. Pilas. Súper atentos. Muy bien, Marines. ¿Qué más les podemos aconsejar? ¿Qué otro punto deberían hacer? De las otras cosas es dar cumplimiento. Vamos ya a la parte estrictamente laboral para las revisiones. Como yo les digo, yo mismo tengo que empezar haciéndome un checklist, que es parte del control interno. Entonces, recomendación, usted saque como empleador, coja el artículo 42, el 44, 42 que son las obligaciones del empleador, 44 que son las provisiones del empleador, y voy a ir viendo si es que cumplo o no cumplo, porque recordemos que las revisiones laborales, parte de esto es de estos dos artículos. Entonces, algo que no cumpla, listo, tengo que hacer esto. También tiene que estar pendiente en todo lo que es cumplimiento de la parte de lo que es mandato 8, ¿sí? Todo estar al día también con servicios complementarios. Hay que recordar que aquí hay responsabilidad solidaria por el no cumplimiento, ¿sí? También entran a los que son las inspecciones o revisiones laborales, todo lo que es seguridad y salud ocupacional. Aquí es importante recalcar algo. A raíz de la pandemia se han incrementado las revisiones. E incluso recordemos que el teletrabajo ha tenido un auge en este sentido a raíz de la pandemia. Y no por eso digo como empleador tengo que estar tranquilo, entonces no pasa nada. El ministerio también hace revisiones a las casas, ¿no es cierto? Para ver las condiciones del teletrabajo y todo. Entonces tenemos que dar cumplimiento. Yo, por ejemplo, esto no lo había escuchado con mucha frecuencia, lo que tú acabas de decir, que el Ministerio del Trabajo hace revisiones a las casas para mirar que se estén cumpliendo las condiciones del teletrabajo. Qué interesante, Marinés. Así es, y ahorita que hablemos como que un poco está pasando ya, esperemos Dios quiera que vaya cediendo lo que la pandemia, entonces van a tener más oportunidad de hacer revisiones la parte del Ministerio del Trabajo. Otro de los puntos que deben también recordar es dar cumplimiento en todo lo que tiene que ver con la liquidación de la relación laboral. Okay. Sí, y aquí tenemos varios aspectos chiquitos que les vamos a decir que considerar. Primero, que se fije bien cuando termina la relación laboral, que se vaya al artículo 169 y vea cuál es el causal que le aplica. Y ahí te iba a hacer una pregunta, porque mucha gente abusó del artículo 169 para terminar de una manera, yo diría, incorrecta, con relaciones laborales.
pero se generaron también muchos juicios también para pues hacer respetar los derechos laborales, porque hubo abuso de este artículo, correcto. ¿no? Es correcto, entonces, acogiéndonos este causal, vamos al 169.6, que es el que tú haces mención. En efecto, si es que se acogían injustamente, la ley de apoyo humanitario también pensó en eso y dictaminó en su cuerpo la disposición interpretativa única, en donde me dice, ok, sí puede acogerse, porque en efecto, sí había empleadores que ya no dieron más y tuvieron que liquidar, pero ¿qué le dice? En este caso, usted puede acogerse únicamente cuando ya no va más. Cese cuando total. Cese, cuando usted liquida, o sea, cuando cierres las instalaciones, por llamarlo así, sea persona natural o sociedad. En ese caso, acójase al 169.6. Pero si usted realmente no tenía razón, solamente fue una línea de producción, pero yo sigo trabajando y les liquidé a mis trabajadores con este numeral del artículo 169, y el trabajador le sigue un juicio, que es lo que está pasando, y gana el trabajador. Por usted haberse acogido injustamente, ilegalmente podríamos decirlo, yo le voy a castigar a usted en la liquidación, que le voy a cobrar, aparte de su despido intempestivo normal, le voy a recargar con un 50%. Es decir, un trabajador que estaba 10 años, el cálculo del despido intempestivo habría sido la última remuneración por los 10 años. Acá es la última remuneración multiplicada por 1.5 por los 10 años. Si ganabas 1,000, ya no serían 10,000, sino 15,000. Es justamente por no haber considerado y ver bien esto. Entonces, claro. Y otra recomendación, bueno, aparte de acogerse correctamente a los causales, es que no pueden descuidarse con el registro de los finiquitos. He visto en varias de las revisiones laborales también que hacemos que los finiquitos no están legalizados. Entonces, esto tiene dos implicaciones, la laboral y la tributaria. Claro, porque en la parte tributaria la norma dice que sea conforme al Código del Trabajo, ¿no? Es correcto, y se debe cumplir el procedimiento, ¿no es cierto?, dentro de las obligaciones del empleador. Entonces, por un lado, estaríamos generándonos probablemente un gasto que me puede considerar el SRI como no deducible, y por otro lado, por el registro tardío o el no registro, sí, pues yo puedo estar incurriendo en una multa por acta de finiquito de $200. Maravilla lo que tú estás diciendo. Mira qué simpático todo lo que tú hablas, y de una manera tan, yo siempre digo, tan pausada, tan, yo digo, didáctica, que se nos hace tan entendible para todas las personas que en esta noche maravillosa pues estamos tomando estas yo digo, puntos ejes para el 2022. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, con el tema de escoger correctamente el contrato de trabajo? Porque a veces tenemos diferentes actividades, diferentes operaciones, contrataciones, y a veces es muy difícil escoger el contrato individual que corresponde al trabajador, ¿no? Y esa yo creo que a veces es la parte más complicada, ¿no? Es la parte más complicada, Cris, y es el punto de partida. Así es. Yo diría que es la parte medular de la relación laboral en su inicio. Entonces, primero el empleador, como recomendación, debe tener claro cuál es la situación, la visión a futuro de ese trabajador. ¿Le voy a dar estabilidad laboral? ¿Quiero que ese trabajador ya se proyecte a mí en el futuro? Si la respuesta es sí, entonces, ok, parte en un contrato indefinido, pero con el periodo de prueba. Okay. Sí, tiene que ser explícito, o sea, no se entiende incorporado como en el proyecto de ley algún momentito se Marinés, querida, se nos acabó el tiempo, despídete por favor y te vamos a comprometer definitivamente para otra edición. Listo, de mi parte, como siempre yo les agradezco, para mí es un agrado, un privilegio, como les digo, estar con ustedes, poder compartir estos temas tan importantes y apasionantes como es la materia laboral. Y solamente recordarles que cumplamos todo y evitémonos contingencias, como dijimos, en materia de Código de Trabajo, de Ley de Seguridad Social y de Ley de Régimen Tributario Interno. Muchas gracias a María Inés de Vargas, como siempre, experta en los temas laborales, con estos tips para el ejercicio fiscal 2022, y nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.